Buenas noches, Dios los bendiga en esta tarde. Bueno, ya digo yo tarde, pero ya es de noche. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes. ¿Verdad? Estamos contentos. Regresamos una vez más a seguir dando los estudios, estudiando con ustedes y ustedes con nosotros, ¿verdad? Leímos el libro de Efesios, todo desde el 1 hasta el que terminamos, el 6, ¿verdad? Y también leímos el libro de de Mateo, donde estábamos hablando de la oración, ¿verdad? Tan importante que es la oración, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el libro de Filipenses, ¿verdad? Las epístolas que hemos estado leyendo, el apóstol Pablo las escribió a los Filipenses, escribió a los Efesios y a los Gálatas, y así estuvo él, siempre estaba aconsejándolos, mandándoles cartas y orando por ellos, ¿verdad? Vamos a leer en esta noche el libro de Filipenses. Lo leemos, que Dios nos abra los ojos del entendimiento y los oídos también para que podamos entender, ¿verdad?, lo que el Padre está hablando a su pueblo, a la iglesia, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros y estamos hablando las Escrituras, ¿verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que estaban en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿verdad? Lo estoy leyendo el número 1. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estaba Pablo dándoles los saludos. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Siempre está dando énfasis, ¿verdad? Consejo tras consejo, porque él habla mucho de la oración, ¿verdad? Tan importante en estos tiempos que estamos nosotros pasando, ¿verdad? Tiempos muy tremendos que está pasando la iglesia en estos momentos. Es cuando el pueblo de Dios debemos de estar más unidos, en ayunos, en oraciones, porque cuando el Señor Jesús vino, Él nos dio los ejemplos, ¿verdad? Él también ayunó 40 días y 40 noches, y Él siempre estaba orando al Padre. Dicen que se apartaba a lugares, ¿verdad? Como dice Lucas 5:16, Él se apartaba a lugares desiertos para orar con el Padre. Al orar al Padre, y oraba en la noche, oraba en la madrugada, oraba en todo tiempo, ¿verdad? Oraba al Padre, Él tenía una comunión con el Padre. Así Él dejó ese ejemplo, así nosotros tenemos que tener una comunión con el Padre también. Tan importante que nosotros podamos tener una comunión con el Padre. Amén. Su palabra dice, orad en todo tiempo. Amén. Tenemos que orar sin desmayar, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. Mas la carne es débil, somos débiles, somos hechos de carne y Jesús lo sabe. Amén, porque Jesús pasó todas las cosas que nosotros estamos pasando. Para eso vino, ¿verdad? Él entiende. Cuando nosotros pasamos algo, Él ya lo pasó, ¿verdad? Él entiende, Él sabe, pero mis hermanos, mis hermanas y todos los que miren este video, yo les pido en el amor de Cristo que por favor no dejen de orar, no dejen de orar, no dejen de orar de día, de noche, en la madrugada, a la hora que sea. Oremos al Padre, oremos y estemos en comunión los unos con los otros como Dios lo quiere. Amén. Y hagamos de la oración, hagamos un hábito. El pueblo de Dios lo necesita. Así como el aire que respiramos, ¿verdad que lo necesitamos? Necesitamos que tomar agua, necesitamos que comer, necesitamos que dormir, necesitamos que bañarnos, cambiarnos, lavar, cocinar. Todo lo necesitamos que hacer, ya todo lo hacemos automáticamente. Así necesitamos que hacer un hábito
en la oración, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, así lo quieren. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos enseña. Cuando algo está bien, nos dice que está bien. Cuando algo está mal, nos dice que está mal y que no lo hagamos, porque no nos conviene. Amén. El Padre está siempre viéndonos, siempre escuchándonos. Amén. Y contesta nuestras oraciones. El Señor Jesús, nuestro Salvador, vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque no quiere que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Que pidamos perdón al Padre, que estemos limpios delante de Él, que podamos nosotros sentirnos tranquilos, amén, y listos, tenemos que estar listos para cuando venga el rapto, amén. No nos vaya a pescar como las 10 vírgenes, unas estaban listas, 5, estaban listas y 5 no estaban listas, ¿verdad? Entonces, las 5 que no estaban listas, cuando se oyó que venía el Señor, pidieron aceite, porque no tenían suficiente aceite en sus lámparas, ya se les había acabado, porque estaban durmiendo y estaban las lámparas prendidas. Y cuando vino el esposo, entonces las 5 que estaban preparadas se iban a ir y las otras 5 dijeron, danos de tu aceite. Y las preparadas dijo, ¿por qué no van y agarran ustedes aceite para que ni a ustedes ni a nosotros nos falte? ¿Verdad? Entonces las otras se fueron. 5 se fueron a conseguir aceite y las 5 preparadas se fueron con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando entraron, cerró la puerta. Amén. Cuando las otras vinieron y tocaron, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. ¿Qué dijo el Señor? No os conozco. Amén. Así va a pasar si nosotros no venimos a tener una comunión con Él. No nos va a conocer. Es muy importante que nuestro Padre Celestial conozca que sus hijos le aman, le buscan cada día, no importa la hora que sea. Hágase un hábito de tener comunión con el Espíritu Santo, con el Padre. Amén. Para que el día de mañana no se avergüence el Padre. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios por la oración. Gloria a Dios. En todo momento oramos. Gloria a Dios al Padre. Gloria a Dios al Hijo y gloria a Dios al Espíritu Santo. Gloria a Dios que el Espíritu Santo oramos, nos acuerde que tenemos que tener un tiempo para estar, ¿verdad? En comunión con el Padre. Jesús estaba en comunión con el Padre y nosotros tenemos que estar en comunión con el Padre también. Amén. Y pidamos siempre la dirección de Dios para cualquier cosa que necesitemos. Amén. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, o Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Pablo también le hablaba a los filipenses y les decía, ¿verdad? Doy gracias a Dios en mis oraciones, a mi Dios. Siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias a Dios. Amén. Así de gracias a usted todo el tiempo. Por todas las personas que usted conoce, por todas las necesidades que hay, por los que están en eminencia, por los pastores para que estén predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, que es tan importante. Amén. Por los siervos de Dios, por los profetas que haya, porque Dios ha puesto profetas para que nos hable en estos tiempos. Dios ha puesto evangelistas también para que nos hable. Dios ha puesto maestros, ¿verdad? De la palabra de Dios para que nos hable. Entonces nosotros tenemos que estar. Cuando venga algo o alguien a hablarnos o a predicar de la palabra de Dios, tenemos que probar el Espíritu. Los Espíritus es bien importante, así lo dice la palabra de Dios, que nos hable con la palabra de Dios. Y decirle, Señor, esto está bien, Señor, así es necesario hacerlo, Señor, tú me estás hablando, porque en estos tiempos hay mucha palabra de Dios que se ha levantado. Muchos evangelistas, muchos profetas. En todo lo que tenemos que hacer es probar los espíritus, así lo dice el Señor. Si Dios nos está hablando, tenemos que estar preparados. Y el Señor dice prepararse con comida, prepararse con agua, tenemos que prepararnos. Orar sin cesar, tenemos que orar sin cesar. Amén. El Señor Jesús vino y nos dejó los ejemplos que teníamos que seguir. Entonces los apóstoles escribieron su palabra del Señor en la Biblia y tenemos que seguir esos consejos porque también son para nosotros. Amén. Muy importante orar, muy importante. Es muy importante, el Señor lo sabe. El Señor, Pedro
perdón, gloria a Dios. Pablo siempre estaba hablando y exhortando, ¿verdad? Que era bien importante, ¿verdad? La oración, que él oraba a su Dios siempre que se acordaba de los filipenses. Dice, y por nuestra comunión, perdón, el 4 dice, vamos a leerlo desde el 3 para poder entenderlo una vez más. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Amén. Rogando con gozo por todos vosotros. Amén. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que venga Jesucristo. No se sienta perdido, no se sienta perdida, que Dios es el que nos perfecciona, ¿verdad? No nos sentamos solos, porque no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía. Gloria a Dios. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo en la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, fíjese lo que dice, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza del Padre. Amén. Él rogaba a los filipenses y ahora también ruega. Amén. Amén. Para que seamos aprobados. Dice que a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia. Amén. Que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. También nos dice en el 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Amén. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Llenos de frutos en justicia, que sois por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones me han hecho patentes en Cristo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, amén, con mis prisiones me atrevo mucho más a hablar la palabra sin temor. Aún a pesar de todas las cosas que le pasaban a Pablo, él lo seguía haciendo aún más. Amén. Él no se desanimaba, él no se sentía mal, él todo lo contrario. Se atrevía mucho más a hablar de la palabra sin temor. Amén. Porque él sabía, amén, quién lo había escogido. Amén. Él no anduvo caminando con el Señor Jesucristo como anduvo Pablo y Juan y Lucas y Marcos y Mateo. Él vino después que el Señor Jesucristo ya había sido crucificado. Amén. Ya había resucitado el tercer día y los apóstoles lo vieron irse al cielo. Amén. Entonces él empezó a hacerle daño a todos los apóstoles porque él no venía todavía a conocer al Señor Jesucristo. Amén. Pero Dios le dio una revelación tremenda. Él recibió la revelación tremenda del Señor Jesucristo, que desde que él se convirtió, jamás, de los jamases, negó a Jesucristo. Lo amó con amor irreprensible, con amor irreprensible, como dice aquí, irreprensible. Igual que a todos los hermanos, él los amó. Y él
les enseñó el Evangelio, los ayudó a crecer en el Señor. Amén. Eso es muy precioso. Dice en el 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Dios lo sabe todo y Dios lo entiende todo. Y aún así, Pablo veía que había unos que se levantaban, amén, para envidia, pero predicaban el Evangelio, amén, tal vez para saber, para entender, para saber, para querer más, o por envidia, como dice aquí, no sé. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendas, pero otros de buena voluntad, o sea, los que aman a Cristo de corazón, predican de buena voluntad. Pero ¿qué pasa? Que Dios conoce nuestros corazones y es el que nos pesa. Amén. Dice, los unos anuncian a Cristo por contentación, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Tal vez lo hacían por contiendas en contra de Pablo. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto a la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Amén. Es lo que él sentía. Si predica, que predique. Amén. Si predica por contiendas, si predica por envidia. Amén. Si predica por como predicaba. Amén. En contra de Pablo y en contra de los demás apóstoles. Pero Pablo decía, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Era lo que él más se gozaba. ¿Predicas por envidia, por contiendas? Decía Pablo. De cualquier manera, si predicas bien o predicas mal o por mal, Jesucristo es anunciado. Eso es lo más tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él se gozaba aún más. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará, en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así lo decía Pablo. Él ya estaba, me imagino que ya estaba preparado para irse con el Señor, pero su tiempo todavía no se llegaba. Entonces él tenía que seguir predicando, seguir predicando, seguir predicando. Amén. Porque muchos pensaban o pensarían que no era ganancia el Evangelio, ¿verdad? Porque lo predicaban por predicar. Pero Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecha, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Sí, así me imaginé. Lo cual es muchísimo mejor, decía él. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que él todavía estaba ahí por ellos. Amén. Porque Jesucristo ahí lo tenía todavía. Todavía no era su tiempo. Gloria a Dios. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a verlos, que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por fe del Evangelio. Vamos a leerlo una vez más, el 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio.
Siempre hablaba que tenían que compartir, que tenían que estar unánimes, que tenían que estar en oración. Amén. Siempre Él estuvo hablándoles y aconsejándolos en todas las cartas que les mandaba. Dice el 28, y en nada intimidados por lo que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Hablaba de los que los intimidaban. Y esto de Dios, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo. Os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis que en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Amén. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sabiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Amén. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Les daba consejos, les decía, así como Jesucristo fue humilde, dejó su trono para venir a morir por nosotros hasta la muerte de cruz. Él decía, aleluya, que Jesús todo lo había hecho. Amén. Para ellos, que Él no quería que estuvieran en contiendas. Era lo que todo el tiempo les estaba exhortando. Amén. Es bien importante. Amén. Estar en comunión. Así como estamos con el Padre en comunión, tenemos que estar en comunión unos con otros, ayudándonos unos a otros, levantándonos unos a otros. Amén. Soportándonos en amor unos a otros, así lo dice, en amor fraternal. Amén. Porque Él mismo lo dijo, para mí el morir es ganancia. Amén. Él ya quería estar con el Señor Jesucristo en el cielo, pero era necesario que que Pablo se quedara todavía aún más para que lo siguiera enseñando, le siguiera haciéndoles como los maestros y enseñándolos. Amén. Él no quería que hubiera conflicto entre ellos. Amén. No quería que hubiera problemas, envidias, chismes entre ellos. Él quería que se ayudaran unos a otros, que se levantaran unos a otros, que no tuvieran, que fueran humildes, como el mismo Señor Jesucristo fue humilde. Amén. Dice, porque lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, dice su palabra, que toda rodilla se doblará y confesará a Dios. En el nombre de Jesús se sana, somos sanos. En el nombre de Jesús salen demonios. En el nombre de Jesús, aleluya, hay la revelación. En el nombre de Jesús hay la salvación, hay la sanidad. En el nombre de Jesús hay la provisión. Amén, aleluya. Dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
Dice que seamos obedientes, no nomás porque Él le decía a los filipenses, no nomás porque estoy con vosotros, van a ser obedientes. No, aunque yo no esté aquí, tienen que ser obedientes. Y así dice Dios a nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, leer su palabra, ayudarnos unos a otros, levantándonos unos a otros, soportándonos unos a otros con amor fraternal. Amén. Estar en ayunos, estar en oraciones, estar en comunión con el Padre. Amén. Dice, no por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que cuidar de nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas. Siempre estaba exhortando al pueblo, exhortando al pueblo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Así dice Dios en estos días también. Él quiere que todo lo hagamos sin murmuración, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Dice, sin mancha, en medio de una generación maligna, porque eso es lo que hay ahorita. Amén. Tenemos que orar en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 91, que a nuestro lado caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Aplicar la sangre de Cristo en nuestras puertas todas las noches. Amén. En nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, en todo. Amén. Aplicar la sangre de Cristo todo el tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Estos tiempos son malos, estos tiempos son malos y tenemos que estar despiertos. La palabra de Dios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así debemos de estar, listos y preparados como buenos soldados de Dios, porque nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, y nosotros somos sus guerreros, somos sus guerreras, y tenemos que estar alertas. Amén. Levantándonos y alumbrando, porque Dios es el que está con nosotros. Tenemos que alumbrar. Amén. Porque somos la luz del mundo. Gloria a Dios. Tenemos que perseverar en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Así decía el apóstol Pablo, porque él corría la batalla de fe. Gloria a Dios. Dice, y aún sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Alégrese de los demás. Si Dios lo está usando al otro más, gloria a Dios, porque Él nos da fe a cada quien, porque la fe viene de Él. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que habla en nosotros, por vosotros. Te contento que nos hemos levantado, que Dios nos ha ayudado, ¿verdad?, a hacer decisiones, a poder estar enfrente de los monitores, de los teléfonos, de las laptops, ¿verdad?, de las computadoras, porque Dios, acabamos de leer hace ratito, que es el que pone el hacer como el querer en nosotros. Amén. Y esa es su voluntad. Dice el 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Así que no murmuramos unos por otros, no, todo lo contrario. Oremos unos por los otros. Orad y mandar la semilla, sembrar la semilla, que eso es lo que quiere Dios. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, que seamos de buen testimonio, porque somos la luz del mundo. Amén. Y si Dios los está usando a todos, gloria a Dios. Me gozo en el amor del Señor Jesucristo, que nos use Dios para la honra y gloria, porque el mundo
Los que no conocen a Cristo nos necesitan y necesitan ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo el saber que de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del tiempo ánimo, y que tan sinceramente se interese en vosotros. Porque todos buscamos lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él. Así como hijos a padres, ha servido conmigo en el Evangelio. Así que yo esté preso, espero enviaros luego que yo vea cómo dan mis ánimos. Amén. Asuntos. Confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviar a Eprófido, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, puesto mensajero y ministrador de mis necesidades, ¿verdad? Porque él tenía gran deseo de verlos, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad tuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo ya no estuviese triste sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os regocijáis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y Pablo nos dice en el capítulo 3, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así lo dice su palabra, el Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piense que tiene más que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Amén. Él aquí nos está dando testimonio que él perseguía a la iglesia. Amén. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como perdidas por amor de Cristo. Y está diciendo todo lo que él era. Amén. Pero todo lo dejó por amor a Cristo. Dice, ciertamente aún estando todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor la cual he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Qué tremendo, ¿verdad? Nos está hablando. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Amén. Extendiéndome a lo que está delante. Él se había olvidado de todo el pasado. Él se había olvidado de lo de atrás. Todo lo tenía por basura. Amén. Él había sido
Dice que él había sido circuncidado del día al octavo día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, de fariseos, era celoso, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué pasó cuando vino a conocer a Cristo? Todo lo dejó. Amén. Todo lo dejó. Qué tremendo. Todo lo dejó y todo lo tenía por basura. Así decía su palabra. El 14 dice, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, que si otra cosa sentís, eso también os lo revela Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tendráis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los que os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que andan llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestros cuerpos de la humillación nuestra, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya, que por el poder con el cual puedas también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintinque que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo les ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Y vuestra gentileza sea reconocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, nos dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Palabra de Dios dice que por nada estéis afanosos. Amén. Recuerdan que aquí les dije que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro sanador y es nuestro proveedor. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Amén. En vuestros pensamientos en Cristo. Amén. Su palabra nos dice en el 8, por tanto, además, hermanos míos, todo lo que es verdadero, amén, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, gloria a Dios, si algo digno de esperanza, en esto pensad. Amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gloria a Dios. En gran manera me gocé en el Señor, que ya a fin de habéis revivido vuestra ciudadanía en mí, y de lo cual también estáis solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tengáis escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
en todo, y por todo estoy enseñado. Así nos decía Pablo. Así que para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, dice su palabra en el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis unas y otra vez para necesidades. No es que busque dádivas, sino que busque fruto, que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafroditós, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a todos los hermanos, a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que estáis conmigo os saludan. Amén. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué tremendo. Pablo les escribía, amén, a los filipenses. Pablo les escribió, como estuvimos leyendo en la semana pasada, amén, a los efesios. Y el Señor Jesucristo en estos tiempos nos está hablando por medio del libro de Efesios, por medio del libro de Filipenses y cuando sigamos con los colosenses. Es muy importante que usted escuche la palabra que Dios nos está dando. Aún pensamos que ya la hemos oído anteriormente, hemos oído por medio de pastores, predicadores, evangelistas. La palabra del Señor siempre cae en buena tierra. Amén. La palabra de Dios cae en buena tierra. Y yo oro a Dios que dé al 30, al 60 y al 100 por uno. Todos los que escuchemos la palabra de Dios. Porque su palabra dice que siempre ella es como si fuera nueva. Amén. La palabra cuando cae, cae en buena tierra y cae en vuestros corazones. Amén. Dios los bendiga en esta noche. Dios los guarde, los proteja a ustedes y a su familia. Reciban la paz de Cristo de parte de nosotros. Cualquier cosa que les ofrezca, estamos para servirle. Puede darle like a estudios que estamos dando. Puede inscribirse también si usted gusta en nuestros YouTube, ¿verdad? Y que pasen buenas noches y seguimos leyendo el libro que nos toca seguir. Ya acabamos de terminar Filipenses, el que sigue es el libro de la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Que Dios les dé paz en esta noche, ¿verdad? Y abunde en sus corazones. Acuérdense que Dios, Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro proveedor y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro Salvador, nuestro libertador. Cualquier cosa, nosotros estamos para servirle. Puede dejar un comentario si gusta, si necesitan oración. Que pase buenas noches. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Él está muy cerca de nosotros. Amén. Acuérdese que Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos y Él está con nosotros. Buenas noches.